¿Cómo se sienten esta mañana? Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Damos las gracias también por las visitas que nos acompañan esta mañana. Las hijas de nuestra hermana, no alcancé ahorita a verlas bien, si podría levantar su mano de nuevo, bienvenidas. Así también tenemos parte de la familia de nuestro hermano Miguel con nosotros. Podrían levantar su mano ahí también para que los podamos ver bien. Bienvenidos a cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga. Es un gozo para nosotros tenerles aquí. Y hermanos, en esta mañana yo quisiera que abramos una vez más nuestras Biblias allí donde acaba de leer nuestro hermano José Israel, en Romanos capítulo 12, en el versículo 1. Siempre, cada vez que uno tiene el privilegio, es un honor muy grande el poder compartir la palabra del Señor. Y pensando en este pasaje y en unos pasajes más que vamos a ver en esta mañana, yo soy un apasionado con muchos libros del Antiguo Testamento. Me encanta poder aprender más acerca de muchas historias que muchas veces no nos fijamos tanto, y uno aprende mucho de historias como las que tenemos en Números, en los profetas menores. Sin embargo, muchas veces el Señor, en vez de enseñarnos algo nuevo, muchas veces lo que el Señor hace es recordarnos algo que a lo mejor habíamos olvidado. Y en esta mañana los pasajes que vamos a leer son pasajes que conocemos, que hemos visto, que hemos leído, pero quiere el Señor recordarnos a lo mejor cosas que hemos olvidado y traernos de nuevo al camino. Así que leemos allí en Romanos capítulo 12, verso 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor por este tiempo y lo pongamos también en sus manos. Padre, gracias, porque te podemos llamar así, Padre. Padre nuestro, amado, santo, te damos todas las gracias en esta mañana, que nos permites estar aquí, y rogamos, Dios, que tú por medio de exponernos a tu palabra, que nos hagas, Señor, pensar, que nos hagas reflexionar, meditar, y que nos incline, Señor, a poner toda la atención a tu palabra, Señor. Que sea ella trayendo luz a nuestra vida, que sea tú, Señor, marcando aquellas cosas en las cuales estamos mal. Y yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros, que podamos inclinarnos a la gloria de Cristo en esta mañana, postrarnos a Él y ver cuán bueno es nuestro Dios. Podamos, Señor, gustar y ver estas cosas. Te lo pedimos, te doy las gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo quisiera comenzar con una pregunta en esta mañana. Nuestra vida cristiana, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos trae muchos mandamientos y muchas cosas, algo así como estructurando nuestra vida o guiando nuestra vida sobre cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, ¿de dónde sale ese empuje? ¿De dónde sale ese ánimo? ¿De dónde sale ese amor para nosotros vivir la vida cristiana? Si ya nosotros fuimos salvos, redimidos, si ya fuimos rescatados por el Señor, y ahora tenemos una vida por delante para vivir para la gloria de Dios, ¿de dónde sale esa motivación? ¿De dónde sale ese poder y ese amor para nosotros vivir la vida cristiana? Pues lo que leemos aquí en Romanos 12:1 es que el versículo comienza diciendo, así que, y mis hermanos, siempre que leemos algo como esto, así que, es porque el autor va a dar una conclusión de algo que ya dijo anteriormente. Y cuando él dice así que, esta es la conclusión que va a dar de algo que ya dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, lo que dice el versículo 33 al 36 del capítulo anterior. Que grandes son las profundidades de la sabiduría, la riqueza de Dios, que insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, que quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, quién le dio el primero para que fuese recompensado. Y termina diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él, a Cristo, sean la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es entonces cuando Él dice, así que, sabiendo nosotros esto, que todas las cosas son de Él, que todas las cosas son para Él, que todas las cosas son por Él y que a Él debe ser la gloria, así que entonces, hermanos, yo les ruego que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es nuestro culto racional. ¿Y cuál es la motivación para nosotros presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Las misericordias de Dios. Y uno podría preguntar, ¿cuáles son esas misericordias de Dios que le permiten a un pecador que ha sido salvo vivir para la gloria de Dios presentándose como un sacrificio vivo? ¿Cuáles son esas misericordias? Pues el libro de Romanos, desde el principio hasta el capítulo 11, todo lo que nosotros vemos allí es Pablo exponiendo cuáles son esas grandes misericordias del Señor. Y eso es lo que nos lleva entonces a llegar a este versículo a decir, Señor, nuestro cuerpo, nuestra vida es tuya, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Y de qué trata el libro de Romanos del capítulo 1 al capítulo 11? Haga memoria conmigo. Romanos 1 dice que todos nosotros conocemos a Dios el Padre, pero que nos desviamos de Dios, que dejamos de adorar al único Dios verdadero y nos volvimos a nuestros propios ídolos, adorarnos a nosotros mismos. Y luego sigue diciendo el pasaje en Romanos capítulo 2, capítulo 3, hablando de cuán serio es el pecado, de que nos separamos de Dios, de que somos culpables delante de Dios. Es ahí donde encontramos como Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es una y otra vez, del capítulo 1 al capítulo 3, como Romano nos está poniendo sin nada que traer delante de Dios. No tenemos justicia propia, no tenemos ninguna forma en que podamos ser salvos. Romanos del 1 al 3 nos está diciendo, tú eres culpable. Y es como si nos señalara fijamente a nosotros y nos dijera, tú eres culpable delante de Dios. Pero es allí en Romanos 3, en el capítulo del 23 en adelante, que comienza diciendo, pero, la gracia del Señor se ha manifestado. Y es como Romanos 5:8, que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí comenzamos a ver las misericordias de Dios que son tan grandes. Romanos 8, ahora pues no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:28 después. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y termina ese hermoso pasaje de Romanos 8 diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos profundamente el amor de Cristo en los pasajes que siguen. Vemos el amor de Cristo, la fidelidad de Cristo en capítulo 10, capítulo 11. Y el apóstol Pablo, luego de escribir del capítulo 1 cómo somos culpables, pero cómo Cristo nos redime, nos rescata, nos salva, termina ahora en capítulo 11, yo me imagino que hasta de rodillas diciendo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Señor, ¿quién entendió tu mente? Señor, ¿quién te puede dar algo? ¿Quién te puede recompensar? ¿Quién te dio a ti primero, Señor? Nadie, porque para ti y de ti y por ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y cuando pensamos en esto, ¿quiénes éramos nosotros delante de un Dios santo? Lo que hizo Cristo por nosotros es en ese punto cuando Pablo dice, así que, sabiendo ustedes esas misericordias que Dios tuvo por ustedes, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que nuestro culto racional, o sea, lógico, es lógico que un Dios que tuvo tanta misericordia contigo, ahora tú le sigas y te rindas a Él. Eso es lo lógico, eso es lo racional, que delante de tanta maravilla y misericordia, tú entregues tu vida al Señor. Y esto es lo que nos enseña aquí Romanos 12. Pero yo quisiera que fuéramos a otro pasaje más en Efesios, un poco más adelante, Efesios capítulo 4, y que veamos esta verdad una vez más. Efesios capítulo 4, quisiera que leamos ahí en el versículo 1. Efesios 4:1.
Y nos dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, una vez más, así como decía en el versículo 1 de Romanos 12, así que ahora dice yo pues, preso en el Señor, y se parece mucho el versículo porque dice, yo les ruego que andéis como es digno de qué, de la vocación con que fuimos llamados. Y nosotros podríamos preguntar, ¿cuál es esa vocación con que fuimos llamados? Y mi querido, si tú lees Efesios 1 a Efesios 3, Pablo nos da todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y habla de lo que Dios hizo en el pasado, pero también de lo que Dios hizo en el presente y de lo que Dios hará en el futuro. Mira conmigo ahí Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y estas son las bendiciones. Él nos escogió. Versículo 5, en amor Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Versículo 7, Él nos redimió, porque dice en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Verso 8, Él hizo sobreabundar para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Y luego en verso 11 dice, en Él tuvimos herencia. Y verso 12, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Y termina diciendo esta porción del capítulo 1, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, una vez más, vemos la misericordia de Dios y vemos cómo Dios tuvo misericordia de nosotros en el pasado. Lo tiene en el presente y nos ha dado una esperanza futura también. Dios nos redimió, hermanos, una palabra de las más hermosas que tenemos en la Biblia. Dios nos redimió. Y ese término, esa expresión redimió, lo que hacía alusión era comprar por un precio. Y muchas veces se usaba cuando había un mercado de esclavos, se compraba por un precio. Nosotros fuimos esclavos del pecado. Fuimos esclavos del pecado. Y lo dice Efesios 2. Hacíamos la voluntad de la carne, seguíamos la voluntad de Satanás y vivíamos en este mundo. Y vivíamos así como esclavos del pecado. Y cuando pensamos en redención de alguien que paga un precio, luego Pedro nos dice que ese precio no fue oro, ni fue plata que el Señor pagó por mí. Él pagó su sangre hasta la muerte para que yo sea comprado, salvado, redimido y ser adoptado hijo de Dios. Si uno lee la palabra de Dios, vamos a ver que estamos separados de Dios, pero también que estamos enemistados con Dios. Piensa en eso. Cualquier persona que no está en Cristo está enemistado con Dios. Muchas personas que no son creyentes, ellos piensan que de alguna manera, aunque no han dado ese paso de rendir su vida al Señor, ellos piensan, por así decirlo, que Dios es su amigo. Pero la palabra de Dios, mis queridos, nos dice que no, que somos enemigos de Dios, separados de Dios. Pero qué bueno es el Señor, que aún siendo enemigos y aún estando muy lejos de Él, ahora Él nos ha adoptado como hijos suyos y le podemos decir Padre amado. Es un gozo grande, un gozo enorme que el Señor mismo nos dice al final del Evangelio de Juan, ya no les llamo siervos, ahora les llamo amigos. Y es así como somos reconciliados con Dios, pero también somos adoptados con Dios. Y ahora nos podemos sentar a la mesa con nuestro Padre. Y es lo que hacíamos en la primera reunión, el culto que tuvimos de la Cena del Señor. Estamos sentados en la presencia de nuestro Padre, en la presencia de Cristo, compartiendo como hermanos.
y todo para la gloria de Dios. Y todas esas bendiciones, y hay más. Podríamos durar mucho tiempo hablando de esas bendiciones. Pero todas esas bendiciones son las que ahora en el capítulo 4 de Efesios llevan a Pablo a decirse, hermanos, yo les ruego que por esa vocación que ustedes tienen de redimidos, de escogidos por Dios, de verdad adoptados, y con esa herencia, con esa garantía, yo les ruego que ustedes sabiendo eso, ustedes anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. Y es lo mismo en Romanos, lo mismo en Efesios. Pero yo quisiera que fuéramos a otro pasaje más. Primera de Pedro, acompáñenme por favor. Primera de Pedro capítulo 1. Y leamos allí el verso 13 de Primera de Pedro 1. Nos dice así: por tanto, una vez más, mis queridos, va a dar una conclusión de algo que ya se dijo. Dice, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ciñan los lomos de su entendimiento. Y esta expresión de ceñir los lomos, ustedes saben que en tiempo antiguo se usaban este tipo de vestimenta, que era así como una túnica larga, no le quiero decir falda, pero para que se entienda, ¿no? Y cuando había que a lo mejor salir corriendo por algo que había pasado, pues es muy incómodo caminar con eso porque uno se puede fácilmente caer. Y cuando dice ciñan los lomos, es así como amarrarse bien, agarrarse para salir corriendo. Ciñan los lomos. Entonces el apóstol Pedro de alguna manera nos está diciendo, hagan eso con su entendimiento. Pero luego nos va a decir, y esperen por completo la gracia que se os traerá cuando Cristo venga. Ahora, mis queridos, piensen en eso. Si ceñir los lomos, amarrarse los pantalones, como querramos decirle, agarrarse bien, se usaba para salir corriendo. ¿Por qué entonces el apóstol Pedro nos está diciendo, hagan eso, amárrense, y nos dice, esperen? Esperen por completo la gracia de Dios. Parecería contradictorio, porque algo que se hacía para salir a la acción, y ahora nos dice, pero esperen. ¿Qué relación tiene eso de esperar con tener los lomos ceñidos? Y esto es, si nosotros estamos esperando al Señor, si nosotros estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Dios, entonces nosotros no vamos a estar sentados, mirando arriba, diciendo, ya Señor, voy a esperar aquí hasta que tú llegues. ¿Cuál es la reacción nuestra al saber que el Señor viene pronto? Yo estoy listo si Él me llama. Yo estoy listo si Él me llama. Yo estoy listo si Él me llama. ¿Estaré sentado, pasivo? No es eso lo que dice el coro que cantamos. Estaré en la viña del Señor. Si nosotros estamos esperando al Señor, nosotros vamos a estar obrando para la gloria del Señor en la obra del Señor. Y esa es la relación que tienen. Ciñan los lomos de su entendimiento, esperen, porque al esperar nosotros no vamos a estar pasivos, no vamos a estar allí solamente estáticos, esperando a que el Señor venga y nos lleve. No, nosotros vamos a estar obrando para el Señor hasta que Él llegue. ¿Y cuál es la motivación? ¿De dónde sale ese amor, ese empuje para nosotros? Entonces, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, de ser sobrios, de esperar la gracia de Dios, de obrar para la gloria de Dios. ¿De dónde viene? De lo que dice el versículo 12. Al final, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Y cuáles son las cosas que anhelan mirar los ángeles? El apóstol Pedro lo ha dicho, de que nosotros, a pesar de nuestro pecado, de nuestra maldad, Dios nos ha salvado y nos ha dado una esperanza gloriosa que no es descriptible, que no es corrompible, que es inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y nosotros sabiendo eso es que entonces obramos para el Señor. Nuestra vida cristiana no se trata de nosotros vivir una vida cada vez mejor
para ganar más el favor de Dios. No se trata de nosotros esforzarnos para ser más perdonados. No se trata de nosotros esforzarnos para ser más salvos o más redimidos. Se trata de que el Señor lo dio todo por mí. Y ahora nosotros, en amor, en respuesta a eso, queremos darlo todo por Él también. Eso es lo que se trata en nuestra vida cristiana. No se trata de nosotros tratar de ganar el favor de Dios. Es que Dios tuvo favor de nosotros. Y eso es lo que nos empuja, eso es lo que nos lleva a vivir nuestra vida cristiana. Y un último pasaje, mis queridos, allí en Hebreos, un poquito antes, Hebreos capítulo 13, versículo 12. Y hasta este punto hemos visto cómo es Romanos. Nos dice, la misericordia de Dios es lo que te va a llevar a hacer un sacrificio para el Señor. En Efesios, la vocación que el Señor te dio, eso es lo que te va a dar la motivación y el amor para tú vivir como es digno. Y en Primera de Pedro, si queremos de verdad ceñir los lomos y estar preparados para obrar para el Señor, entonces meditemos en las grandes esperanzas que el Señor nos ha dado. Aquí en Hebreos capítulo 13, yo quisiera que leamos ahí el verso 12 que dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Haciendo referencia a algo que vamos a ver ahora. Dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Verso 12, Jesús padeció fuera de la puerta. En el Antiguo Testamento, animales que se sacrificaban, se sacaban fuera del campamento y allí eran quemados. Nuestro Señor Jesús de la misma manera padeció fuera de la ciudad, padeció fuera de la puerta, si podríamos decirlo así. Y Él nos está llamando ahora a este grupo de hermanos que estaban aquí, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo encarcelados, que estaban sufriendo el despojo de sus bienes. Estos hermanos que estaban siendo tentados a volver atrás porque estaban sufriendo martirio, persecución, grande dolor, aflicción. Ellos estaban en una duda constante de, ¿vale la pena seguir a Cristo o mejor nos vamos atrás? Ante esto, el autor de los Hebreos le está diciendo, el Señor padeció fuera de la puerta. Eso es lo que te va a hacer pensar, si el Señor padeció por mí, entonces, ¿qué no estoy yo dispuesto a dar por Él también? Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Si hay sufrimiento, si hay rechazo, o lo que sea que haya, estamos dispuestos a hacerlo porque Él lo hizo por nosotros. Por eso, y porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que nosotros buscamos la porvenir. Una vez más, ¿de dónde sale la motivación? ¿De dónde sale el amor para nosotros vivir una vida más entregada al Señor, más dispuesta a los pies de Cristo? ¿De dónde sale? De lo que Él ya hizo por nosotros, de lo que Él hace ahora por nosotros y de lo que Él un día hará cuando venga en su gloria. Esa es la motivación, hermanos. Y es grande. Y el autor de los Hebreos nos está diciendo, salgamos a Él. ¿A quién? Sabemos que es a Cristo, pero lo más interesante es que el libro de los Hebreos una y otra vez está haciendo es apuntar a Cristo. Está diciendo, Cristo es mayor que los ángeles, en el capítulo 1. Está diciendo, la salvación en Cristo es mayor que cualquier cosa, en capítulo 2. Está diciendo, Cristo es mayor que Moisés, es el líder que ustedes tuvieron, en el capítulo 3. Está diciendo, el reposo en Cristo es mayor que el reposo del pueblo de Israel, ahí en el capítulo 4, y sigue diciéndolo una y otra vez, el sacerdocio de Cristo, Cristo intercediendo por nosotros, es mucho mayor. El nuevo pacto en Cristo es mucho mayor. El nuevo sacerdocio en Cristo es mucho mayor. Y recuerden todos esos héroes de la fe, esos hombres de fe y mujeres de fe, en Hebreos 11,
Pues todo apuntaba hacia Cristo, porque ellos tuvieron fe en aquel que habría de venir también. Entonces todo se trata de Cristo. Y ahora cuando dice, salgamos pues a Él, ¿a quién? Yo le he estado hablando todo el libro de eso, de Hebreos 1 a Hebreos 12, 13, a Cristo. Él es todo. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Rey. Él es el único Salvador, el único Salvador de todo el mundo. Él es el único Rey de Reyes, Señor y Señores. Él es el único Redentor, el único que puede pagar un precio para redimirnos, para rescatarnos a los otros. Él es el único camino. Él es la única verdad. Y Él es la única vida. Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y ahora nos está diciendo, salgamos a Él, a Cristo. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mis queridos, decía un autor, y es algo que se me ha quedado muy grabado. Hemos comprado como cristianos muchas veces la mentira de que el Evangelio ya no es para nosotros. Muchas veces hemos comprado esa mentira de que el Evangelio ya no es para nosotros. Como si el Evangelio, estas buenas nuevas de que el Señor lo que hizo en la cruz para salvarnos, como si eso fuera algo que me sirvió en el pasado y ahora yo necesito algo más. Mis hermanos, el Evangelio es para nosotros. Cada día tenemos que recordarnos lo que éramos nosotros, lo que el Señor hizo por nosotros y la esperanza que tenemos. ¿Cuál es nuestro culto más sublime de todos los que tenemos? La Santa Cena del Señor, como bien sabemos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros en la Santa Cena del Señor? Estamos reunidos delante de una mesa recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Y eso es el Evangelio. Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Y eso es lo que cantamos. Y nuestro culto más sublime se trata de eso, de recordar a Cristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, de su padecimiento, de su muerte, pero también de su resurrección. Cuando comemos el pan, cuando degustamos la copa, sabemos nosotros que esto es un símbolo solamente, pero es un símbolo de algo grande, del cuerpo del Señor molido por nuestros pecados, de la sangre del Señor derramada allí por nosotros. Hermanos, el Evangelio es para nosotros. Hoy todavía tenemos que recordarlo una y otra vez. No es para el pasado, es para el presente y también para el futuro, porque en Apocalipsis 5, recuerdan ahí el pasaje, están personas de toda tribu, toda lengua, todo pueblo, toda nación, alabando a Dios y diciendo, gloria sea a Dios, al Cordero, porque nos has redimido con tu sangre de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. En el cielo vamos a estar cantando el Evangelio. Cristo nos redimió con su sangre, es el Evangelio. Y vamos a estar cantando eso en gloria. Y si eso vamos a hacer, entonces ¿por qué nosotros dejar de lado el Evangelio y tratar de vivir nuestra vida cristiana como si nosotros pudiéramos? No, hermanos, para el Señor. Quisiera terminar en esta mañana pensando en todos estos pasajes que hemos visto. Y yo quisiera que tomemos hoy un desafío serio, decir, el Evangelio va a ser el centro de mi vida. Si tú no conoces el Evangelio, si no has escuchado el Evangelio, pues en este momento Dios está llamando a todos los hombres y mujeres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que confíen en aquel que murió por ellos. Y Él le dará salvación. Y ya para terminar, mis queridos, una frase de un autor que se llamó John Owen, hace muchos años, que hablaba sobre la gloria de Cristo en el Evangelio. Y dice, al contemplar la gloria de Cristo, somos edificados, porque al contemplar su gloria, la vida y el poder, la fe se fortalece cada vez más. Es por fe que creemos y crecemos para amar a Cristo.
Y dice al final, en esta tarea, en ver la gloria de Cristo en el Evangelio, deseo vivir y morir. En la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos. Y cuanto más vea la gloria de Cristo, más se marchitarán ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo, y seré cada vez más crucificado para mi Cristo. Dios le bendiga, mis hermanos.